Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean el video. Acá hace una mañana espectacular, bastante fresca. La idea de esta grabación es explicarles de forma más simple posible la ley de Ohm, que está basada en las magnitudes que estuvimos estudiando anteriormente: resistencia, tensión e intensidad de corriente. Para eso vamos a dar vuelta la cámara. Perfecto. Vamos a ver ley de Ohm. La ley de Ohm, chicos, es la relación que hay entre las magnitudes eléctricas que vimos en las clases anteriores: la tensión, la corriente y la resistencia. Para no perdernos y entender un poco mejor, vamos a refrescar estos conceptos. Bien, ¿qué era tensión? Decíamos que tensión era la fuerza, esa energía, esa fuerza que impulsaba los electrones. ¿Qué era la intensidad de la corriente eléctrica? Decíamos que intensidad de corriente era el movimiento ordenado de los electrones por un material conductor. Decíamos que era el movimiento de los electrones por adentro del cable. ¿Y qué era la resistencia? La resistencia decíamos que es la oposición que tiene un material al paso de la corriente eléctrica. Para que entiendan mejor la relación que se da entre estas magnitudes, quiero explicárselos mediante un ejemplo práctico. Bien chicos, discúlpenme la forma de dibujar. Vamos a tratar de hacer un deportista corriendo, un runner. Vamos a hacer de cuenta de que somos un super deportista que salió a correr. Perfecto. Vamos a hacer una gorrita por el sol. Bien. Somos este deportista, este runner que salimos a correr. Este deportista, para salir a correr, necesita de energía. La energía la va a sacar de los alimentos, de lo que coma. Vamos a tratar de hacer, hagan de cuenta que acá lo que ven es una manzana. Sí, díganme que tiene forma de manzana. Una manzanita. Una manzana masticada, claramente. Perfecto. Entonces, el deportista, para salir a hacer un recorrido, para salir a correr, necesita de energía. Esa energía la va a extraer de lo que coma. Y el recorrido que va a hacer lo va a hacer a través de unas montañas. ¿Sí? Va a cruzar toda una montaña. El deportista que va a circular por la montaña sería la corriente. ¿Sí? Le vamos a poner acá abajo corriente. La manzana, que es lo que come el deportista, sería la tensión. ¿Sí? Es esa energía que le da al deportista para poder hacer su recorrido. Y la montaña sería la resistencia, esa fuerza que se opone a que el deportista siga corriendo. ¿Qué pasa si el deportista no come? Si el deportista no come esa manzana, no va a tener la energía suficiente para poder hacer todo el recorrido. ¿Qué pasa, visto de otra forma, si en vez de que tenga que circular por una montaña, le hacemos
un cerro, le hacemos un montón de montañas. Se fue a la sierra y se fue a correr por un montón de montañas. Esa resistencia, ¿sí?, que se le va a poner va a ser mucho mayor. Entonces va a necesitar, para cruzar todas estas montañas, para pasar esta resistencia, va a necesitar muchísima más energía. Bien, repitiendo esto entonces, o dejándolo más claro, podemos decir que lo que rinda el deportista este runner, va a ser directamente proporcional a la energía que absorba, ¿sí? Si absorbe mayor energía, si come mejor, el deportista va a poder rendir mejor. Es directamente proporcional. Y que lo que rinde el deportista va a ser inversamente proporcional a la cantidad de montañas que tenga que cruzar, ¿sí?, a la resistencia que tenga. ¿Qué significa? Que si yo le hago cruzar más montañas, y va a rendir menos. A mayor recorrido y mayor esfuerzo, el deportista va a rendir menos. Mientras más montañas, menos rinde el deportista. Eso es inversamente proporcional. Vamos a tratar de escribir esto. Bien, ahí estamos. Entonces, podemos decir, esto quiero que lo copien, chicos. Podemos decir que la energía que coma, ¿sí?, el deportista es la tensión, y el rendimiento del deportista es la intensidad de corriente. La energía que coma va a ser directamente proporcional a el rendimiento. Mientras más coma el deportista, mejor va a rendir. Mientras menos coma o peor se alimente el deportista, menos va a rendir. Dicho de otra forma, llevándolo, si sube esta energía, sube el rendimiento. Si baja esta energía, baja el rendimiento. ¿Sí? Eso es directamente proporcional. Con el caso opuesto, que es inversamente proporcional, pasa con las montañas. Si subimos la cantidad de montañas, ¿sí?, la resistencia, el rendimiento del deportista va a bajar. Y si al revés, bajamos la cantidad de montañas, el rendimiento del deportista va a subir. ¿Sí? Lo va a poder realizar el recorrido mucho más fácilmente. ¿Se entiende? Cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno baja, el otro sube. Eso es inversamente proporcional. Entonces, si decimos que la energía, ¿sí?, lo que le aportaba la energía al deportista, esa fuerza que lo impulsaba, era la tensión, que el rendimiento del deportista, ¿sí?, ese recorrido que hacía, era la corriente, y que las montañas eran la resistencia. Del mismo modo podemos decir que la tensión es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Si subimos tensión, sube la intensidad de corriente. Si bajamos la tensión, baja la intensidad de corriente. Y que al revés, la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Si nosotros subimos la resistencia, va a bajar la corriente. Si nosotros bajamos la resistencia, va a subir la corriente. Esto es más o menos lo que explica la ley de Ohm. Vamos a volver ahora para ver si comprendemos mejor a la definición de la ley de Ohm. Volvemos. Bien. Entonces, el enunciado de la ley de Ohm dice esto: la intensidad de corriente que atraviesa por un circuito es directamente proporcional al voltaje. Al voltaje o la tensión, ¿sí? Y es inversamente proporcional, se me lengua la traba, a la resistencia que presenta. ¿Qué explica esto? Para entenderlo mejor, lo que vimos recién. Acuérdense ustedes del ejemplo del deportista. Si la tensión sube, la intensidad de corriente sube, es directamente proporcional. Si baja, baja. Y
la intensidad de corriente va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Espero que les haya quedado un poquito más claro y no les haya generado una ensalada de fruta en la cabeza. Bien, chicos, les dejo ahí la definición para que la copien en la carpeta. Si pueden hacer el dibujito del deportista, de las montañas, de la manzana y escribir, hacer las flechitas, mejor. Todo eso tiene que estar documentado en la carpeta. Escriban la definición de ley de Ohm, que se las vamos a tomar más adelante. Les dejo unos minutitos. Pausen el video y después seguimos. Bien, espero que hayan podido copiar todo perfecto. Vamos a seguir. Les voy a contar ahora también que la ley de Ohm nos presenta el famoso triángulo de la ley de Ohm. Este triángulo es el que estoy dibujando, ¿sí? Que nos dice B, I, R. Como habíamos visto, B es el voltaje, ¿sí? Es la tensión, que nosotros lo conocemos con la letra E. I es la intensidad de corriente y R es la resistencia. Bien, ahí está un poquito más prolijo. ¿Qué nos dice este triángulo? ¿Para qué nos sirve? Este triángulo nos va a servir para calcular, ¿sí? Para calcular la tensión, la corriente o la resistencia dentro de un circuito. Ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Cómo hacemos? Si queremos averiguar la tensión, tapamos la E y nos va a quedar la I y la R. I por, acá tenemos un por, I por R. Entonces sabemos que la tensión es igual a I por R. Si nosotros queremos averiguar la corriente, tapamos la I. Y vamos a saber que la I es igual a la tensión sobre la resistencia. Es igual a E sobre R. Y de la misma forma, si nosotros lo que queremos averiguar es la resistencia, vamos a tapar la R y nos va a quedar tensión sobre corriente. Entonces podemos decir que la R es igual a tensión sobre corriente. Vamos a llevar esto a un circuito. Vamos a dibujar un circuito simple, como los que estamos estudiando. Vamos a dibujar la fuente, ya saben cómo es el símbolo, ¿sí? Podemos decir que podría ser una pila, por ejemplo. Vamos a hacer cuenta que eso es una pila. Y le vamos a poner una resistencia. Ya sabían cómo es el símbolo de la resistencia. Una resistencia puede ser una lámpara también, una lamparita, un motor. Es lo que necesite de esa energía para funcionar. Acá tenemos, en este circuito, tenemos la tensión, que es lo que le aporta la energía, ¿sí?, al circuito. Es la fuerza que impulsa los electrones. Entonces acá le ponemos E. Tenemos una corriente que circula por el circuito. I. ¿Sí? Unos electrones que circulan por el circuito. Y tenemos una
resistencia, que es la que se opone al paso de esa corriente de los electrones. Decíamos que esa resistencia podía ser una resistencia propiamente dicha, una lamparita, un motor, ¿sí? Cualquier cosa que se oponga al paso de la corriente eléctrica. Perfecto. Ahora vamos a llevar esto a un ejercicio. Vamos a hacer cuenta que tenemos una tensión de 100 volt. Perfecto. Y que tenemos una corriente de... Lo vamos a hacer breve. Vamos a decir que tenemos una resistencia de 10 ohms. Una resistencia de 10 ohms. Tenemos la tensión, tenemos la resistencia. No sabemos la corriente del circuito. ¿Cómo averiguamos la corriente? Nos vamos a la ley de Ohm. Tapamos la I y sabemos que la corriente es igual a tensión sobre resistencia. Entonces, el paso 1, acuérdense de estos pasos, el paso 1 para resolver el ejercicio va a ser escribir la fórmula. ¿Cuál es nuestra incógnita? La corriente. Sabemos que corriente es igual a tensión sobre resistencia. Perfecto. Paso 2. Vamos a reemplazar los valores de la fórmula. Esta es la incógnita. Es igual a tensión. Dijimos que la tensión del circuito era de 100 voltios. Sobre resistencia. Dijimos que la resistencia era de 10 ohmios. Chicos, es muy importante que pongan las unidades, ¿sí? Voltios, ohmios, no son 100 enanitos verdes, 10 naranja. Si no, uno después se confunde, se le mezcla. Es muy importante. Y el tercer paso va a ser realizar las operaciones matemáticas. Tenemos que la corriente va a ser igual a 100 dividido 10. Nuestra corriente va a ser de 10 amperes. Encuadramos el resultado. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a dibujar otro circuito. Con una resistencia. Pero ahora vamos a decir que tenemos una tensión de 300 volt. Vamos a tener una corriente de 15 amperes. 15 amperes, no sé si se ve bien ahí. Y nuestra incógnita va a ser la resistencia. ¿Cómo se resuelve? Igual que el ejemplo anterior. Vamos a tapar la R en la ley de Ohm y vamos a saber que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. ¿Se acuerdan los pasos? Los vamos a hacer. Decimos que paso número 1 era escribir la fórmula. Resistencia va a ser igual a tensión sobre corriente. Paso número 2. Vamos a reemplazar la fórmula. Resistencia
es igual a 300 volt sobre 15. ¿Sobre 15 qué? Amper. 300 dividido 15. Vamos a tener una resistencia igual a 20. ¿20 qué? 20 ohms. Del mismo modo, chicos, podemos averiguar la tensión. Perfecto. Hasta acá vamos a cerrar en estos videos. Y la clase que viene vamos a ver la primera ley de Kirchhoff. Les deseo mucha suerte con esos ejercicios.